Seguridad informática. La seguridad informática es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático. ¿Cuántos tipos de seguridad existen? Seguridad online, seguridad en software y seguridad en el hardware. Bien. La seguridad para la red. Debemos tener en cuenta este aspecto para que allí es donde se realizan los hackeos de los informáticos, es decir, los robos de los robos de identidad, los virus, instrucciones ilegales. Como podemos ver acá en esta imagen, hay un candadito que está protegiendo los mensajes, el usuario y también los usuarios, eh, etcétera. La innovación en seguridad para el software es muy importante y adaptado con mayor protagonismo, ¿no? Que detectan las fallas que pueden dañar la seguridad informativa. Es un programa nuevo y creado para proteger elementos de que dan errores frecuentemente. El hardware también necesita seguridad. Sí, sí, ya que los fabricantes han creado herramientas que ofrecen ese servicio, ¿no? Principalmente la corta de juegos y los firewalls de software. Bien, amenazas vulnerables e incidentes de seguridad. Las amenazas son las posibles acciones que dañarían los equipos informáticos, ¿no? Por ejemplo, un incendio, un robo o un usuario que borra el contenido de la información que se guarda, ¿no? Como acá podemos ver en la imagen, las vulnerabilidades, incidentes y contramedida. Bien, esos son la seguridad de los equipos de cómputo. Como acá podemos observar en la imagen, hay cuatro tipos: confidencialidad, información, integridad, disponibilidad. Bien, la confidencialidad es decir que la información solo está accesible para quien esté autorizado a ello. La integridad es decir que la información sea exacta y completa. Y por último, que la disponibilidad, que esté accesible cuando sea necesario, ¿no? Los desastres naturales, amenazas, incendios, inundaciones, rayo, tormenta eléctrica. Los riesgos usuales entre ellos está que el fuego acabe con recursos del sistema, que el agua acabe con recursos del sistema, destrucción de sistemas electrónicos, salvaguardas usuales, protección de las instalaciones frente a incendios, protección de las instalaciones frente a las inundaciones y por último, frente a descargas eléctricas. El origen industrial, las amenazas son vibraciones, polvo, suciedad, físico-lógico, que es la parte hardware y la parte lógica. Eh, los riesgos usuales, destrucción de sistemas electromagnéticos, paradas de sistemas o pérdida de trazabilidad. Salvaguardas usuales está mantenimiento preventivo de limpieza, disponer de sistemas de funcionamiento redundante. Bien. El origen industrial, las amenazas, vibraciones, polvo, suciedad, físico-lógico, físico que es la parte hardware, lógico que es la parte software, ¿no? Del computador, fallos en los equipos y en los programas, riesgos usuales, destrucción de sistemas electromagnéticos, parada de sistemas o pérdida de trazabilidad. Y las salvaguardas usuales es mantenimiento preventivo de limpieza, disponer de los sistemas de funcionamiento redundante. Errores y fallos no intencionados, las amenazas, errores de los usuarios, errores al administrador, errores de configuración, caída del sistema por agotamiento de recursos, ¿no? Riesgos usuales, pérdida de información, parada del sistema, ausencia de seguridad y trazabilidad, parada del sistema, ausencia de seguridad, etcétera. Salvaguardas usuales, copia de seguridad, disociaciones de responsabilidades para reducir daños de los errores. Y por último, aplicaciones de monitorización de recursos disponibles con alarmas. Bien, la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Aplicar un mensaje técnico de criptografía o encriptación consiste en modificar mediante algún procedimiento secreto o privado, ¿no? La seguridad ambiental son los equipos informáticos que deben de disponer de un entorno adecuado. Por ejemplo, no es óptimo que un servidor empresarial comparta las mismas condiciones de temperatura, ¿no?
y suministro eléctrico que los ordenadores de usuario. Bien, conociendo la seguridad en el software. La seguridad lógica es la parte que se encarga de controlar y salvaguardar la información generada por los sistemas, ¿no? Estas técnicas le brindan la seguridad lógica, a restringir el acceso a los programas y archivos, asegurar que los operadores pueden trabajar en un sistema en una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. Asegurar que estén utilizados los datos, archivos y programas correctos por el procedimiento correcto. Que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario el cual ha sido enviada y no a otro. Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida, que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. Y por último, que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. Los niveles de seguridad de informática son nivel D, nivel C1, protección discrecional, nivel C2, protección de acceso controlado, nivel B1, seguridad etiquetada. Uno de los niveles, voy a decir nivel D. Este nivel contiene solo una división y está reservada para sistemas que han sido evaluados y no cumplen con ninguna especificación de seguridad. Bien. Nivel B2, protección estructurada, requiere que se etiquete cada objeto al de nivel superior por ser padre de un objeto inferior, ¿no? El nivel la protección verificada es el nivel más elevado y que incluye un proceso de diseño, control y verificación mediante métodos formales. Matemática para asegurar todos los procesos que realiza un usuario sobre el sistema, ¿no? Conociendo la seguridad en las redes. ¿Qué es la seguridad en la red? La seguridad en la red es la práctica de prevenir y proteger contra la intrusión no autorizada en redes corporativas. Conceptos básicos de seguridad en la red. Protección, detección. Protección, debe configurar sus redes y redes lo más correctamente posible, ¿no? Detección, debe ser capaz de identificar cuando ha cambiado la configuración o si algún. Tráfico de red indica un problema. Reacción, después de identificar los problemas, rápidamente responderlos y regresar a un estado seguro. Métodos de seguridad en red. Para implementar este tipo de defensa en profundidad, hay una variedad de técnicas especializadas y tipos de seguridad de red. Control de acceso, anti-malware. Seguridad de la aplicación, análisis de comportamiento, prevención de pérdida de datos. Seguridad del correo electrónico. El phishing es una de las formas más comunes de obtener acceso a una red. Las herramientas de seguridad de correo electrónico pueden bloquear tanto los mensajes entrantes como los salientes con datos confidenciales, ¿no? Los firewalls, quizás el abuelo del mundo de la seguridad de la red, siguen las reglas de su red o el Internet, establecido una barrera entre su zona de confianza y el salvaje oeste. Detección y prevención de intrusos. Estos sistemas escanean el tráfico de red para identificar y bloquear ataques. Análisis de riesgo, políticas y medidas de seguridad. El PHA, por sus siglas en inglés, Process Hard Analysis, en el estudio de las causas de las posibles amenazas, ¿no? Y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias. Como podemos ver aquí en la imagen, una personita está intentando robar los mensajes. Ejemplo, análisis de riesgo. La empresa, sala de computación. La empresa es el análisis que permite saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar las vulnerabilidades. Sala de computación. El análisis permite detectar los riesgos de las debilidades, amenazas que pueden dañar y provocar una alteración de circuito eléctrico. Tener en cuenta este gráfico, identificación de amenazas, evaluación de riesgos, gestión de riesgos, todo incluido a comunicación de riesgos. Los tipos de análisis de riesgos son dos, cualitativos y cuantitativos.
Cualitativos es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Cuantitativos es la investigación empírica sistemática de fenómenos observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. Ejemplos de políticas y medidas de seguridad. Política de control de accesos físicos, de software no autorizado, de copia de seguridad, sobre el uso de los servicios de la red, de uso de licencia de software, que es la parte lógica, de protección de datos y privacidad. Temas de políticas, control de acceso. Como acá podemos observar en la imagen, el control de acceso, podemos observar la huella digital, el PIN, etc. Clasificación de la información, la seguridad física y ambiental. Los delitos informáticos, ¿qué es? Son aquellas actividades ilícitas o antijurídicas que tienen por objetivo causar daños, provocar pérdida o impedir el uso de sistemas informáticos. Tipos de delitos informáticos. Los fraudes, los datos falsos o engañosos, manipulación de los datos de salida. Bien, esto mayormente ocurre en las empresas, en los bancos, es decir, tú vas al banco a retirar un depósito de plata y pues por ahí no va a haber un malicioso, engañoso, falso que puede manipular tus datos, ¿no? Y es donde tú ahí no vas a poder no vas a poder depositar tu plata. El sabotaje informático es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización. Esto quiere decir que tú estás escribiendo tu información y sin querer has suprimido, ¿no? Y tú le quieres modificar, pero no vas a poder porque hay gusanos y pues se va a lentear tu máquina, ¿no? Como aquí podemos ver los virus, hay un montón de virus que es el adware, dialers, el backdoors, keylords, el spyware, gusanos y troyanos, etc. El espionaje informático y el robo hurto de software, protección legal. Esta puede extrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. Fuga de datos, también conocida como la divulgación no autorizada de datos reservados en una variedad del espionaje industrial que sustrae información confidencial de una empresa. Como aquí podemos ver una cámara escondida, ¿no? Que puede chequear todo lo que están haciendo dentro de una empresa, si en caso algo falla en la empresa, ¿no? Esa cámara es un espionaje escondido, ¿no? Bien. Definición y el concepto de delitos informáticos. El propósito legal es un delito informático que en cualquier acto tal como está especificado ante la ley sobre el delito informático en la jurisdicción en que la norma se aplica, ¿no? Es decir, en una empresa algo va mal, la empresa está cayendo, etcétera. Ellos quieren organizarse, ¿no? Pues hacen una reunión para que den sus puntos de vista y sus opiniones. Otros propósitos. Abuso informático, sea cual sea su objetivo, es cualquier delito que no puede ser cometido, ¿no? sin su computador. El sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo, de acuerdo al profesor chileno Mario Garridos Montt, de 27, se entiende por tal quien realiza toda una parte de la acción descrita por el tipo penal. El sujeto pasivo es la persona titular del bien jurídico que el legislador protege y sobre la cual recae la actividad típica del sujeto activo. Los tipos de virus informáticos. Como aquí podemos observar, hay un montón de tipos de virus informáticos. Está la resistencia en memoria, virus de acción directa, pueden observar ahí, virus de escritura también, virus de sector de arranque, macrovirus, también vemos el virus polimórfico, virus FAT, virus de secuencia de comando web, etcétera. Hay un montón de virus, ¿no?, que podemos reconocer. Conociendo las políticas de seguridad y los niveles de acceso. En el gran desarrollo de las tecnologías, de las telecomunicaciones y de la informática en las últimas décadas ha permitido el crecimiento exponencial del servicio de Internet, ¿no? La seguridad de la información.
Las facilidades para conectarse en las redes ha aumentado. Además, las aplicaciones y el software son cada vez más amigables y accesibles. Los activos de una organización. Los activos asociados a los sistemas de información de una organización se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente: recursos de información y software. Recursos de información se considera así a la base de datos, manuales de usuario, procedimiento, operativos o de soporte. El software de aplicaciones de sistemas operativos, herramientas de desarrollo utilitarios. Equipos, servicios, computadoras, routers, switch, hubs, PABX, equipo de energía, aire acondicionado, equipo de comunicación, etc. Los servicios de comunicaciones, procesamiento informático, energía eléctrica, aire acondicionado, equipos de comunicación. Política de seguridad. La implementación de un sistema de seguridad de estar complementando con las políticas de seguridad. Conociendo las técnicas para asegurar el sistema. Bien, codificar información es la criptografía y criptociencia, contraseñas difíciles de averiguar a partir de datos personales del individuo, ¿no? Vigilancia de red. Es una zona desmilitarizada. Tecnologías repelentes o proyectoras. Son cortajuegos, sistemas de detección de intrusos, antivirus, llaves para protección de software, etc. Respaldo de información. La información constituye el activo más importante de las empresas, pudiendo verse afectada por muchos factores tales como robos, incendios, falla de discos, virus u otros. Un buen sistema de respaldo debe contar con ciertas características indispensables: continuo, seguro, remoto. El continuo es el respaldo de datos que debe ser completamente automático y continuo. Seguro, muchos software de respaldo incluyen cifrado de datos 128 a 448 bits, lo cual debe ser hecho localmente en el equipo antes del envío de la información. El remoto. Deben quedar alojados en dependencias alejadas de las empresas. Mantención de versiones anteriores de los datos. Se debe contar con un sistema que permita la recuperación de versiones diarias, semanales y mensuales de los datos. Consideración de software. Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. Consideración de una red. Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas web y las entradas de ficheros de discos o de ordenadores ajenos como portátiles. Conociendo el respaldo a la información y el plan de contingencias. Respaldo de información. Hoy en día, cuando hemos almacenado en innumerables dispositivos prácticamente toda nuestra vida, tanto laboral como social y privada, ¿no? ¿Qué es respaldo de información? Básicamente el respaldo de información, también llamado backup o copia de seguridad, es el procedimiento que se implementa cuando queremos tener resguardados nuestros datos o documentos en caso de que suceda algún imprevisto, ¿no? Con nuestros sistemas informáticos, más precisamente con los discos duros. ¿Cómo hacer un respaldo de información? Para todos aquellos usuarios preocupados por la seguridad de sus datos, afortunadamente existen diferentes métodos para hacer un respaldo de información. Una de las alternativas más sencillas y económicas y adecuada a particulares y pequeñas oficinas. Es decir, usuarios que no suelen mover, crear o manipular grandes cantidades de documentos, es copiar los archivos a medios externos como DVDs o CDs, pendrives, a tarjetas de memoria, discos duros externos o aún a sistemas de almacenamiento de datos online como pueden ser el OneDrive, el Google Drive o el Dropbox. Plan de contingencias. Es un plan de contingencia de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada instrucción. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. Los objetivos del plan de contingencia son el planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas requerida para el control de emergencias. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a determinaciones de riesgos. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. ¿Cuáles son las etapas de un plan de contingencia? Son 5.
evaluación, planificación, prueba de viabilidad, ejecución y por último recuperación. Realizando los planes de seguridad. ¿Cómo crear un plan de seguridad informática? Fácilmente. Los riesgos a un ciberataque son reales hoy en día. Les ocurre a grandes empresas e incluso a algunas de las organizaciones que parecen más seguras. Por lo tanto, un plan de seguridad informática no es algo de lo que deberías dudar de tener, ¿no? Pasos para elaborar un plan de seguridad informática. 1. Identificación. 2. Evaluación de riesgos. 3. Prioriza tu protección. IT. 4. Toma las precauciones adecuadas. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el plan? Comunica el plan a todo el personal. Crea políticas de IT y forma a la gente. Establece un calendario para poner en marcha las medidas del plan. Y pues por último, mantenimiento del plan de seguridad informática. Son los riesgos de seguridad que cambian constantemente, por lo que deberás revisar periódicamente tu plan de seguridad informática. Realizando la seguridad informática en el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte lógica que está dentro de ello, las aplicaciones y programas. Bien, 3 tipos de seguridad informática que debemos conocer. Existen diversos tipos de seguridad informática que una empresa debe vigilar para evitar pérdida de datos o prestigio. Seguridad de hardware. La seguridad de hardware se puede relacionarse con un dispositivo que se utiliza para escanear un sistema o controlar el tráfico de red. Seguridad de software. La seguridad de software se utiliza para proteger el software contra ataques maliciosos de hackers y otros riesgos, ¿no? De forma que nuestro software siga funcionando correctamente con este tipo de riesgos potenciales. Seguridad de red. Virus, gusanos y caballos de Troya, software espías, publicitario, ataques de día a día cero, también llamados ataques de hora cero, ataques de hackers, ataques de denegación de servicio, intercepción o robo de datos, robo de identidad. Hay que entender que no hay una solución única que protege de una variedad de amenazas, ¿no? Las componentes de seguridad de red incluyen 4. Una de ellas es antivirus y anti-spyware, portajuegos para poder bloquear el acceso no autorizado a su red. Sistema de prevención de instrucciones IPS para identificar las amenazas de rápida propagación, como el día 00 hasta horas. Y por último, que es redes privadas virtuales VPN para proporcionar acceso remoto seguro. Eso es todo, doy por concluir. Muchas gracias.